hay una realidad natural de que los seres, digamos, cualquier idea de que los seres son absolutamente dignos, y eso es una realidad natural. Y esa realidad natural, si un ser es absolutamente digno, su vida también merece un respeto absoluto, digamos. Su integridad física merece un respeto absoluto, su honor merece un respeto absoluto. De todas esas realidades naturales surgen los derechos, ¿se ve? O sea, de todas esas cosas que nosotros vemos, cómo son los seres humanos, surgen los derechos. Y de esos derechos surgen el enunciado general, y ese enunciado general, pues, sí. O sea, es que es un argumento un poco circular, pero en el fondo es eso. En el fondo es que el enunciado general es la ley natural, y ese enunciado general, pues, tiene un derecho en la persona, pero ese enunciado general surge de ese derecho, de esa realidad natural. Bueno, pasamos al tema 4. El sistema jurídico. Vale. Entonces, la primera idea de, si ustedes se van al derecho romano, se van a la Edad Media, la primera idea de la cual se parte o se diferencia el derecho romano, el derecho antiguo, del derecho actual, es la idea del sistema jurídico. ¿Qué es el sistema jurídico? Es que las normas, para que tengan sentido, el tema 4, para que las normas tengan sentido, deben estar en un conjunto relacionado, deben estar íntegramente relacionadas entre sí. Las normas, digamos, en abstracto, las normas en particular, no tienen sentido, solo tienen sentido cuando se toman en su conjunto. Esa es la idea del sistema jurídico. Esa es la idea que surgió con un autor que se llama Santi Romano, de defender que las normas, en particular, en abstracto, en singular, particularmente, no tienen sentido, sino tienen sentido cuando se aunan en una sola idea, que es el ordenamiento jurídico. Para conseguir esta coherencia, para conseguir que estén todas aunadas en una idea que es el ordenamiento jurídico, deben organizarse primero entre materias. Por ejemplo, todas las normas de compraventa es una materia, todas las normas de préstamo en otra materia, todas las normas de un comodato en otra materia. ¿Se ve? Toda esa sistematización que se lleva a cabo implica una cierta autonomía de esos sectores. El sector civil, en ciertos casos, contradice lo que dice el sector penal. ¿Por qué? Porque tiene una autonomía relativa. Puede decir cosas que no dice el Código Penal, pero no pueden ser contrarios entre sí. ¿Por qué? Porque crearían lo que denominábamos antinomia. ¿Se ve? Por lo tanto, tienen una cierta autonomía para regular ciertos aspectos. Pueden prohibir aspectos que prohíben otros. Pueden permitir aspectos que prohíben otros sistemas, otras materias del ordenamiento jurídico, pero siempre deben mantener una cierta coherencia. En lo nuclear no pueden ser contradictorios. En lo accesorio sí, pero en lo nuclear no. Y lo último, que la idea de ordenamiento jurídico surge con un autor que se llama Santi Romano. En 1917 él publica un artículo en el cual dice: la idea principal de ese autor que ustedes tienen que tener es que las normas individualmente analizadas, si uno toma una norma individualmente analizada, no tiene sentido, carece de validez, carece de todo aquello que denominamos derecho. Solo en cuanto la unamos con otras normas jurídicas, con otras materias, lleva un sentido, adquiere un sentido. ¿Sí? Ahora vamos a ver en este tema lo importante, lo toral, lo que ustedes tienen que saber para el examen, es qué quiere decir cada una de estas características que tiene el sistema jurídico. Eso es lo toral. Todas esas opciones ustedes las tienen que llenar de contenido. El derecho como un sistema institucionalizado.
para crear el derecho, tenemos que tener órganos que tengan autoridad y estos órganos tienen que ser distintos entre sí. Hablamos de 3 órganos principales siempre en el derecho de democracia y tal, de la división de poderes, de 3 órganos principales: los órganos ejecutivos, los órganos adjudicadores y los órganos legislativos. Luego se hace la idea de cuál es el órgano primario dentro de un sistema jurídico. ¿Cuál es aquel órgano en el cual, si quitamos este órgano, ya no hay sistema jurídico? ¿Sí? Esa es la pregunta, ese es el ejercicio mental que se tienen que hacer ustedes para responder esta pregunta. Si yo quito el órgano legislativo, ¿sigue habiendo derecho o no? Si yo quito el órgano adjudicador, el poder judicial, si yo quito a todos los jueces de un país, ¿seguiría habiendo un Estado de Derecho? ¿Quién creen que es más importante? ¿El legislativo o el poder juez? Depende de dónde. Es decir, aquí es el legislativo, en Estados Unidos podría ser el judicial. Conectando con el tema que acabamos de ver. Conectar tu respuesta con el tema que acabamos de ver. Para la ley natural. Sí. Tiene una relación que, bueno, cuando lo digan, creo que no. La common law y la. No tanto por ahí. La jurisprudencia. ¿Alguno sabría cuál es el órgano más importante? El judicial. Sí, ¿por qué? Los jueces, porque los jueces son los que ponen en práctica las normas. Y sin ellos, o sea, nadie seguiría las normas porque no habría quien regule las normas. Esa es la respuesta. ¿No? Que los jueces, si quitamos a los jueces de un sistema jurídico, ya no hay sistema jurídico. Es lo esencial. ¿Por qué? Y en todo sistema jurídico, ya sea como todo civil. ¿Por qué? Porque existen unas leyes naturales que aún sin un legislador existen. La ley natural que dice no matar a otro, no ocupa un legislador positivo para que esa ley natural esté en todos los sistemas jurídicos. Por lo tanto, aun cuando no hubiera un legislador, la gente no se pudiera ir y matar. ¿Ves? Pero si no hubiera un juez que ante el incumplimiento castigara mediante la coacción, ya no habría sistema jurídico. ¿Se ve? Porque es el órgano principal, el órgano primordial en un sistema jurídico es el órgano adjudicador, el órgano que castiga ante el incumplimiento de las normas. Queda claro cuál es el órgano primario y por qué. Esto es lo más importante, el por qué el órgano primario es lo más importante. Bueno, no sé, pues, supongo que los españoles, la mayoría habrán leído el Quijote. Pues el Quijote tiene una frase famosa que dice, cuando Don Quijote va a nombrar a Sancho Panza de eje de la ínsula, le dice, haz pocas normas, pero las pocas que hagas, haz que se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema jurídico, ¿por qué les traigo a colación esta frase? De haz pocas normas, pero las pocas que hagas, haz que se cumplan. ¿Cuál es la idea esencial que quiero que tomen de este ejemplo? Que en un sistema jurídico, lo importante no es legislar, no es hacer normas para cada conducta, no es regular hasta el más mínimo detalle. Es hacer un conjunto de normas que tengan sentido y luego, ante el incumplimiento, sancionar. Imagínense que un profesor le dijera en el primer día de clase, el que saque el celular suspende el examen. Acto seguido uno saca el celular y no le dice nada. ¿Ustedes qué van a pensar de ese profesor? No van a seguir, de ahí en adelante no van a seguir ninguna norma que les ponga. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque si ante el incumplimiento de una norma no hay una sanción jurídica, eso promueve el incumplimiento de normas. Eso vacía de contenido un sistema jurídico. Por lo tanto, lo importante no es que el órgano legislativo haga distintas normas, haga un montón de normas para regular todo detalle de la vida, sino que es que haga pocas normas, pero que ante el incumplimiento vele por que haya una sanción jurídica. La autoridad de las normas, la autoridad de los órganos. Hay una idea filosófica, o sea, en filosofía hay, digamos, una idea esencial
que defienden una parte de la filosofía, que es que el ser humano es un ser autónomo, libre absolutamente. No tiene ninguna limitación su libertad. Sartre, por ejemplo, no sé si alguno le suena. Sartre dice que el ser humano es tan grande, digamos, es la expresión, es un ser tan gigante, tan, bueno, todos los adjetivos que se le ocurran, que su libertad no tiene ninguna limitación. Por lo tanto, ¿cuál es una de las consecuencias de esto? Que no hay ninguna autoridad sobre el ser humano. No hay ninguna autoridad sobre el ser humano, salvo aquella autoridad que se elige por autonomía del ser humano. Por lo tanto, ¿dónde radica la autoridad de estos órganos? En principio radica en la democracia. Un órgano, su autoridad radica, un órgano en un sistema jurídico, su autoridad radica en la democracia. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la autoridad con el derecho? Bueno, aquí hablamos de dos relaciones principales. Primero, que estos aplican, digamos, un juez aplica una norma jurídica, sanciona ante el incumplimiento de una norma jurídica, pero porque tiene la facultad previa, hay una norma que le da la facultad previa de hacer esto. ¿Se ve? Por lo tanto, ¿cuál es su relación? Que primero tiene que haber una norma que le dé la autoridad de llevar a cabo esa conducta. Si un juez es incompetente, no tiene competencia para llevar a cabo una determinada sanción, por ejemplo, un juez de lo civil no puede sancionar en lo penal. ¿Por qué? Porque es incompetente, no tiene autoridad. No hay una norma que lo respalde para dar una sanción. Por lo tanto, la primera relación que tienen estos órganos con la autoridad es que primero tiene que haber una norma que le dé la autoridad. ¿Qué pasa? Que luego estos mismos órganos también crean normas que a la vez se dan autoridad a sí mismos. Por lo tanto, hay un fenómeno de circularidad. Ellos tienen que tener normas para crear, el poder legislativo tiene que tener una norma para crear normas, pero a la vez el órgano legislativo crea normas que le dan a sí mismo autoridad, que se da a sí mismo autoridad y que le dan a los demás órganos autoridad. Ese es el fenómeno de circularidad que se tiene entre los órganos y la autoridad. ¿Se ve? Primero tiene que haber una norma que le dé la autoridad, pero también ellos son creadores de normas que a la vez le dan la autoridad. ¿Se entiende esto? Es un argumento circular, pero es así. Esas son las dos relaciones que tiene el derecho con los órganos y la autoridad. ¿Quién me podría decir qué es un Estado de Derecho? ¿España es un Estado de Derecho, sí o no? Ok, o sea, sí. ¿Por qué intuitivamente decimos que sí? Pues? Pedro Sánchez puede hacer lo que él quiera en España. No, porque está por encima del derecho de los ciudadanos. Vale, entonces, un Estado de Derecho es aquel en el que rige sobre todo el principio de legalidad, en que todos los órganos, sobre todo, bueno, la definición de Estado de Derecho es mucho más amplia que la que estoy dando, ¿sí? Pero como definición de poder, ¿Sí? ¿Cuál dirías que es? yo diría que es un estado donde las normas, el ordenamiento, todas las normas que existen se aplican a todo el mundo, o sea, todo el mundo está sujeto al derecho, a las normas. Bueno, hay muchas definiciones que les puedo dar de Estado de Derecho, pero la definición que conecta con este tema es que un Estado de Derecho es aquel en el que rige el principio de legalidad, es aquel en el que los órganos que tienen facultades en el Estado, los órganos que tienen poder, no tienen un poder ilimitado, tienen un poder que está limitado por la ley y por la Constitución. El legislador tiene la capacidad de cambiar las leyes, pero para esto tiene que tener mayoría, para esto hay reglas sobre cómo cambiar las normas, ¿se ve? Pero el legislador está vinculado a las leyes que él hace. Los órganos
adjudicadores y los órganos ejecutivos están vinculados a la ley, no están por encima de la ley. Eso es un Estado de Derecho, donde rige el principio de legalidad, donde el Estado no puede decir yo estoy por encima de la ley. ¿Sí? ¿Cuál es la relación del Estado de Derecho con este tema? Legalidad. Entonces, el principio de legalidad lo que dice también es súper amplio, pero la relación que quiero que haga con este tema es que yo le estoy hablando constantemente de tres tipos de órganos, ¿no? De órganos legislativos, órganos adjudicadores y órganos ejecutivos. Pues la relación que tienen estos órganos con la ley es de sometimiento, están por debajo de la ley que ellos mismos crean. Un legislador no puede decir yo creé esta ley pero la incumplo. No, si no te gusta la ley, cámbiala. Lo que no puedes hacer es incumplirla. Estás sometido a la ley. Todos los poderes de España, todos los poderes del Estado están sometidos a la ley. ¿Ves? Ese es el principio de legalidad. Y eso es un Estado de Derecho, donde rige el principio de legalidad. La división de poderes es una manifestación también del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha influencia del poder legislativo en el poder judicial, se ve, no hay un verdadero Estado de Derecho porque no hay una imparcialidad a la hora de hacer justicia. Por lo tanto, debe haber una institución de fuertes, división de poderes, donde un poder no influya sobre otro, donde el legislativo no influya sobre el poder judicial. ¿Por qué se debate tanto en España si Pedro Sánchez quiere que el Consejo General del Poder Judicial sea mayor, sea más amplio? ¿Por qué se debate tanto sobre eso? Porque va en contra de la división de poder, en principio. ¿Sí? Porque va en contra de la institucionalidad del Estado. ¿Cuáles son los dos límites a la institucionalización? ¿Sí? Que si no tiene ese poder, no se le podría aplicar la ley. ¿A quién? A Pedro. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que si se le puede aplicar la ley, si no tiene ese poder como para cambiar las leyes, porque se va a apoyar, él no tiene el poder de hacer eso. De ampliar el Consejo General del Poder Judicial. No, digo, cambiar o poner sus propias leyes. Claro, o sea, Pedro Sánchez puede cambiar las normas, pero si consigue mayoría en el Congreso. Si tiene, lo vamos a ver luego, que en el derecho hay reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Pero también hay reglas sobre cómo cambiar estas reglas. Por lo tanto, si Pedro Sánchez no respeta la segunda, la regla sobre el procedimiento, sobre cómo cambiarlas, estaría yendo en contra del Estado de Derecho. Estaría yendo en contra del principio de legalidad. Porque él también está sometido, aunque él sea el poder, aunque él tenga autoridad en el Estado, él está sometido a la ley. Esa es la idea del Estado de Derecho, que nadie está por encima de la ley. Pero, ¿qué pasa? La ley es general, la ley es sujeta a distintas interpretaciones, como hemos visto en varios temas. Por lo tanto, cuando hablamos de aplicación de la ley, no hay igual un juez que otro. Lo miramos en otros temas. Los jueces no son robots. Por lo tanto, hay valoraciones del juez. Eso es un límite a la institucionalización. ¿Por qué? Porque el legislativo puede hacer una norma, pero un juez la puede interpretar de una forma y otro juez la puede interpretar de otra. ¿Se ve cómo es un límite? ¿Se ve cómo? Hay dos límites a la institucionalización. O sea, las leyes, como hemos visto, son sujetas de distintas interpretaciones. Por lo tanto, un juez la misma ley, dos jueces la pueden interpretar de dos formas distintas. Eso va en contra de la institucionalización, porque se supone que la ley se debe aplicar como el poder legislativo la promulga. Pero los jueces también tienen criterios para interpretar las normas. ¿Se ve?
no entiendo por qué es una limitación. Es decir, al final el legislador no tiene por qué saber de derecho como tal. O sea, él al final da una ley concreta o general para solucionar un problema. Y luego el cómo solucionarla, el cómo interpretarla, esa es la función del juez. Sí, Claro. o sea, sin esa función el juez también se queda muy limitado. Entonces, esa idea de que el juez puede interpretar se ve, bueno, lo pueden ver o no como un límite, pero se ve generalmente como un límite. ¿Por qué? Porque las leyes las promulga el legislador, digamos. El legislador, en teoría, es aquel que promulga las leyes sobre cómo regular distintas conductas, cómo solucionar distintos problemas. Sí, pero el juez no tiene la obligación de ver la finalidad del legislador para con el juicio en concreto. Tiene el deber de... Pero en ese sentido es una limitación porque, digamos, la finalidad no está concreta, no es taxativa, o sea, no te dicen esta es la finalidad de esta norma, sino que sujeta a distintas interpretaciones. Por lo tanto, el Poder Judicial puede interpretar lo que el Poder Legislativo trata de hacer y eso le da cierto poder al Poder Judicial. ¿Ves? Sí. No, es como que aunque el legislativo tiene derecho como a redactar cualquier ley que quiera, al fin y al cabo, en verdad, en la práctica no lo puede hacer. Por eso control que hay. No sé muy bien cómo funciona en España, pero por lo menos en Estados Unidos no pueden redactar la ley que les dé la gana, porque luego lo revisa el Ejecutivo y el Ejecutivo puede vetarla. En cierto sentido siempre hay un control entre los diferentes poderes. Y decir como que el legislador puede hacer lo que le dé la gana no es cierto, porque más allá de la división de poderes también entra también el tema de que si es constitucional o inconstitucional, el legislador no tiene la libertad de crear una ley que vaya en contra de los derechos naturales de las personas o la ley fundamental o la constitución en sí. Entonces siempre existen dentro de un Estado diferentes métodos de contener o de limitar lo que pueda hacer el legislador, digamos. Bueno, ese es el límite de la institucionalización. Y luego están los límites morales. Que mirábamos, en todo Estado, en todo sistema jurídico, se debería reconocer la objeción de conciencia, la desobediencia civil. Se ve como siempre volvemos a esto, porque son temas tan importantes. Porque la objeción de conciencia supone, digamos, que ante un deber jurídico general hay un incumplimiento particular. Esto va en contra de la ley. La ley prevé, todos los doctores tienen que hacer esto. Y un doctor en concreto dice, eso va en contra de mi moral. Y porque va en contra de mi moral no lo voy a hacer. Se ve como va en contra de la ley. Se ve como es un límite a la ley. En la ley en general, se supone que todos tienen que hacer el deber jurídico que se prevé en la ley. Pero hay un médico que dice, eso va en contra de mi moral y por lo tanto no tengo que llevar a cabo este deber jurídico. Va en contra del límite, del deber que le pone la ley. Dicen, el reconocimiento absoluto de la objeción de conciencia vaciaría el contenido del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque todos decidiríamos qué leyes cumplir y qué leyes incumplir. ¿Ves? Porque eso es un límite al Estado de Derecho, al sistema jurídico. ¿Queda claro esto? Lo de los límites. Vale, entonces explico esto y nos tomamos un descanso corto. A ver, entonces, ¿quién me podría decir qué es la coactividad? A ver, bueno, ¿no? Sí. El cumplimiento de las normas mediante la fuerza. Cumplimiento de las normas es voluntario, pero si voluntariamente no se cumple con las normas, se respaldarán mediante la fuerza. Esto es la coactividad. La pregunta que se hace Kelsen es si la coactividad es esencial en el derecho. Kelsen decía, si quitamos la coactividad del derecho, ya no hay derecho. ¿Por qué? Porque nadie va a cumplir si no lo hacemos cumplir. Nadie va a cumplir voluntariamente el derecho si sabe que ante el incumplimiento no va a haber ninguna consecuencia. Por lo tanto, según Kelsen, la coactividad, la idea de que el derecho está respaldado en última instancia mediante la fuerza, esa idea
Es esencial en el derecho. Y si quitamos esa idea, ya no hay derecho. ¿Cuál es la respuesta, Kelsen? Si eso fuera así, ¿qué distinguiría al derecho, a la norma que emite un legislador con autoridad, de un mafioso que te pone una pistola en la cabeza y te dice tienes que hacer esto, punto? En última instancia, ambas están respaldadas por la coactividad. Por lo tanto, si vemos la coactividad como una cosa esencial en el derecho, estamos diciendo que el derecho es lo mismo que una orden de un mafioso. Que en última instancia lo único que hace cumplir a las personas el derecho es que en última instancia está respaldado por la fuerza. ¿Se ve? Esa es la idea de Kelsen. Y la respuesta a Kelsen es eso. No, porque sería reducir el derecho a la orden de un mafioso. Y como no queremos hacer eso, como vemos que el derecho tiene otras razones por las cuales cumplirlos, porque está conectado con la moral, etc., esa no es la única opción. Esa no es la única forma por la cual cumplimos el derecho. ¿Sí? Sí, ya está. Entonces, bueno, pero no se podría argumentar también para otro lado diciendo que, por lo menos, que el uso de la fuerza de parte de un mafioso no es legítimo. En cambio, el Estado, por lo menos en el derecho en general, que tiene la legitimidad para uso de la fuerza, el monopolio de la violencia, digamos, del Estado. Entonces no hay también una diferencia ahí como, digamos, no es lo mismo que yo le apuntaría a alguien una pistola porque yo no tengo la legitimidad para hacerlo. Claro, a que pero lo sí. haga otra persona que sí puede. Como, Si el legislador hiciera una norma, digamos, notoriamente injusta, sí, pues sí. entonces, como Kelsen dice, el legislador puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea, y siempre va a estar respaldado por la coactividad. ¿Por qué? Porque si le quitamos este derecho al legislador, estamos limitando la libertad del legislador. El legislador tiene una libertad absoluta de hacer lo que él quiera, sin límite. Está basado en la idea de autonomía absoluta. ¿Sí? Y por último, sí, la... ¿Cómo? Sí, o sea, que él defiende que el legislador puede hacer lo que quiera, o sea, tiene autoridad para hacer lo que quiera, no tiene ningún límite. ¿Por qué? Porque el derecho está conceptualmente separado de la moral. ¿Cuál es el límite del derecho? Puede tener cualquier contenido. Es más, Kelsen en su libro de Teoría Pura del Derecho dice eso. El derecho puede tener cualquier contenido, o sea, cualquiera. No tiene límite el legislador. Puede hacer cualquier norma. Entonces, Kelsen apoyaría, o sea, con tal de lograr el orden de la sociedad, él apoyaría cualquier contenido en el derecho. Y por último, que la coacción, ¿se acuerdan de un principio general del derecho que decíamos? Nadie puede ser penado por su pensamiento. Yo puedo pensar lo que yo quiera y nadie me puede castigar por eso, mientras no lo manifiesta externamente. Pues la coactividad es lo mismo. La coactividad solo puede castigar, solo se puede respaldar mediante la fuerza de aquellos actos externos. Y bueno, descansamos hasta las 8:20 y seguimos.